Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de AFN Noticiero. Soy Horacio Molina y voy a revelarle la verdad de la noticia. Les saludo con gusto desde los estudios de la Agencia Fronteriza de Tijuana, generando nuestra señal desde la región Tijuana-San Diego en este martes 9 de diciembre del 2025. Le invito para que se quede con nosotros, le tengo bastante información, pero antes, déjeme saludar y agradecer a quienes hacen posible este espacio, al extraordinario equipo de la Agencia Fronteriza de Noticias, Chavita Cortés en la operación de los controles técnicos, en el soporte técnico Ángel Madrigal, en la coordinación técnica Jessy Cortés, en la mesa de redacción, como siempre, desde muy temprano, un gran equipo también, Manuel Villegas, Kenia Lomelí, Ángel García, todos bajo el mando, supervisión, dirección, coordinación y liderazgo de la señora Dorelena Cortés Juárez, directora general de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Así es que gracias a este sensacional y extraordinario equipo que hace posible lo que usted ve, lo que usted oye todos los días en este espacio informativo. Esta mañana le adelanto a usted en punto de la media. Vamos a enlazarnos hasta Houston, Texas, para hablar con el doctor Enrique Chacón Cruz, un experto en materia de vacunas. El doctor Enrique Chacón ha publicado más de 100 artículos científicos. Es un hombre sumamente preparado, experimentado, un científico en realidad. Él es médico pediatra, infectólogo, vacunólogo, incluso desarrolló un protocolo de vacuna para la Universidad de Siena, Italia. Tenemos el privilegio de que hoy nos haya aceptado una charla para hablar acerca del sarampión. ¿Sabe usted lo que le hemos venido platicando en las últimas horas o los últimos días de este brote que se ha detectado en Baja California, específicamente en un empaque en el Valle de Mexicali? Pero ¿qué está pasando con el sarampión en el país? ¿Bajo qué situación estamos? ¿Y qué tenemos que hacer? Así es que no se pierda esta charla, está hartamente interesante. Pero también le tengo información previamente. Quiero decirle que esta mañana Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad en el país, aseguró que lo sucedido en Michoacán no fue una cuestión de un acto terrorista. Son situaciones, dijo, que tienen que ver con el crimen organizado, las vendetas, las diferencias entre los diversos grupos que se disputan el territorio y el poder. También la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, esta mañana habló de que en el curso del día se celebrará una reunión con el equipo técnico sobre el tema del acuerdo y tratado de aguas internacionales con los Estados Unidos, y espera que se pueda dirimir y que no se aplique un arancel extraordinario del 5% como lo sentenció el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le tengo también esa información y por supuesto le comento a usted de los créditos que se han entregado en Tijuana a través de este concepto para emprendedores. Y le adelanto, la CEPS, ¿qué cree? La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana nos hace un regalo navideño. No habrá corte a 600 colonias de Tijuana programado para diciembre. Lo corren para después de que pase el puente Lupe Reyes. Más generosos no podían ser. La diputada local del PT, Joana Hinojosa Gilbaja, hace serias acusaciones y relaciona a la alcaldesa de Rosarito, Rocío Adame, con el crimen organizado. Y además, le cuento, en Tijuana siguen los deslizamientos de tierra que ha provocado desalojo de viviendas. Hoy ocurre en el cañón Emiliano Zapata. Por lo pronto, ¿sabe una cosa? Quedan 16 días para Navidad. ¿Está usted preparado para eso? Mientras lo digiere y se prepara su café o ya está listo, ¿qué le parece si hacemos un recorrido por el mundo de la información a través de nuestro sitio web, afntijuana.info? Usted puede ingresar y puede accesar a toda la información que tenemos disponible para usted esta mañana. Y pues vamos a abrir con esta nota que ofrece nuestro carrusel y está ya disponible. Inflación de Baja California llega a 2.86 anual en noviembre. Confirma Harfuch ingreso de César Duarte al penal del Altiplano. ¿No le parece a usted otro distractor ante el caso de Michoacán, ante la violencia? Ahora detienen al exgobernador de Chihuahua, pues ahí lo tenían en el catálogo de presuntas o de probables cajas chinas, ¿no? Comisiones de agua en Baja California aplicarán fuertes recortes para obra en 2026. Descartan aumento a costo por inscripción en la UABC por recortes. Ya ve,
el gobierno federal le recortó 150 millones de pesos a nuestra alma mater y nadie dice nada. ¿Dónde están los diputados? Calladitos se ven más bonitos, ¿no? Corte de agua por 50 horas será en enero de 2026, anuncia la CEPS, lo que ya le adelantaba. La Fiscalía General de la República detuvo a César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Habrá programa especial para apoyar a agricultores de Baja California, anuncian. Lo menos que podían hacer, ¿no? Pérdidas de hasta 100 millones de dólares diarios, lo que le decíamos ayer, sufre la industria maquiladora por bloqueos. Acumulan nuevos jueces hasta 250 quejas por presunta mala actuación. Los peleoneros del pueblo o de la 4T. Y si usted quiere enterarse de absolutamente todo lo que ocurre en los entretelones del poder, le recomiendo que lea la columna de columnas, la columna madre, la columna escrita por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez, que la titula hoy Los peleoneros del poder. Le da un clic en el espacio de AFN Político y dice: ¿por qué será que a los políticos de la 4T, algunos, les da por pelear de manera permanente? ¿Será que en realidad no han entendido que ya llegaron al poder y lo que ahora corresponde es gobernar para todos sin estarse enganchando en camorras de barrio? ¿Será que no han entendido que como gobernantes deben también un respeto a la investidura? ¿O a eso es a lo que se referían cuando hablaban del pueblo al gobierno? De un pueblo sin las mínimas medidas de educación ni de formación de comportamiento. Lo dudo, porque entre el pueblo, del que por cierto somos todos, hay gente muy fina, y no por ser de altos recursos económicos, ni tener importantes grados académicos, sino porque recibieron educación desde el hogar. Pero con estos nuevos políticos pareciera que siempre están a la greña, o será también que se sienten inseguros dentro de un ambiente al que todavía no se acostumbran, que piensan que lo deben defender aunque sea a gritos y sombrerazos. Así viene la columna de la señora Dorelena Cortés Juárez, AFN Político. Y bueno, le comparto a usted, Ana Conda, mi sección favorita, dice: imposible pedirles elegancia en el actuar. Bueno, así, hasta para eso, bueno, mejor me quedo callado. Así está el asunto. Vamos a abrir entonces inmediatamente con la información, lo que dijo esta mañana la presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, acerca del Tratado de Agua con los Estados Unidos. Efraín Morales, que es el director de Conagua, y Jesús Heriberto Montes, que es el gerente de aguas superficiales de Conagua, para que nos platiquen también cómo está lo del Tratado de 1944 por la publicación que hizo ayer el presidente Trump, para que todos sepamos. Les adelanto que el día de hoy a las 2 de la tarde ya se tenía una reunión con el área técnica de Estados Unidos. Entonces hoy a las 2 de la tarde hay reunión y yo espero que haya un acuerdo, porque ahora les vamos a platicar cómo está el tema de la entrega de agua a los Estados Unidos. Bueno, esto dijo la presidenta de la República. Pues acaba de estar con el presidente de los Estados Unidos y gualalá, que la pasaron a todo dar con esto del Mundial. Pero es interesante esta estrategia que maneja Donald Trump. El día de ayer anunciaba justamente Donald Trump que están recibiendo trillones de dólares, dijo, no billones, trillones de dólares, y eso le va a permitir, dijo, agarrar un puño de trillones de dólares y destinárselo al campo de los Estados Unidos, dijo, a los agricultores, porque está comprobado y visto que es un sector que ha confiado en mí, que ha creído en mí. Entonces dijo, vamos a ayudarlos, vamos a alivianarlos, igual como está ocurriendo aquí con los agricultores. Pero vamos con otra información que tiene que ver justamente con lo que esta mañana refirió el titular de la Secretaría de Seguridad en nuestro país, Omar García Harfuch. ¿Recuerda usted lo que pasó recientemente en Michoacán? Justamente cuando en el Zócalo capitalino la presidenta celebraba 7 años de gobierno, 7 años de gobiernos de la Cuarta Transformación, Michoacán seguía ardiendo en llamas, pero esta vez con un coche bomba, al estilo de Colombia, donde personas murieron, y esto resultó verdaderamente espeluznante. Y se dijo en un principio por la autoridad federal, por el propio gobierno de la federación, que era un acto terrorista, que era considerado como terrorismo. Pero vamos a esta reculada metida de reversa de lo que dice Omar García Harfuch.
Entonces, la línea de investigación que le ha comentado la fiscal Ernestina Godoy, ¿sería por estas dos personas o por el tema de terrorismo? ¿Cómo sería la línea de investigación que se tiene, doctor? O del coche bomba, obviamente. No son dos personas, y una disculpa si me expliqué mal, son dos personas que pertenecen a un grupo delincuencial. Son grupos delictivos, como ya lo mencionamos, es las células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec, Cárteles Unidos, y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias que fueron reguladas en el 2016 más o menos, algunas de ellas. Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo, como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, pues el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso es específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada. Y el homicidio, por supuesto. ¿Se descarta entonces terrorismo? Sí, se descarta por lo que acabo de decir, no solo por la ley mexicana y por la ley internacional. Fíjese qué interesante. Le creo a Omar García Harfuch. Dice qué es lo que dice la ley mexicana y dice qué es lo que dice la ley internacional acerca del terrorismo cuando se busca imponer objetivos políticos o religiosos. En ese concepto define la cuestión de terrorismo. Entonces, esto me lleva a remitirme a lo que ocurrió en Baja California, específicamente en Tijuana. Un ataque a la Fiscalía General del Estado en esta estación antisecuestros, en donde hubo un ataque con drones y artefactos explosivos de tipo artesanal o casero. La fiscal general del Estado, María Elena Andrade, dijo que se excusó de la investigación porque era terrorismo y que eso competía al gobierno federal. Luego entonces esta contradicción entre las autoridades y los órdenes de gobierno en la definición de la configuración de un probable delito, ¿ante qué estamos? ¿Cómo puedes creerle a la autoridad? Si creemos en lo que dice el secretario de Seguridad a nivel nacional de un coche, de un auto que explotó, que traía explosivos y que está comprobado de acuerdo a lo que dice la autoridad federal, y dice que no es terrorismo, que es delincuencia organizada, que es homicidio, y en Baja California, en Tijuana, en playas de Tijuana, hubo un atentado a una estación de la Fiscalía General del Estado con drones artillados, con unos artefactos que traían balines, que traían esquirlas de metal, etcétera, etcétera. La fiscal María Elena Andrade dijo que era terrorismo. Fíjese usted, donde no pasó a mayores y de acuerdo a las imágenes que le pudimos compartir de cómo actuaron estos objetivos, luego entonces, ¿quién tiene la razón? ¿A quién le creemos? Porque con esto evadió la autoridad de Baja California investigar ataques serios en contra de las instalaciones. Dijo, atrajo la investigación la Fiscalía General de la República. Además, nosotros no perseguimos delincuencia organizada. Nosotros, no es nuestra chamba, no es por ahí, pareciera un mensaje entre líneas. Pero bueno, vamos con otro tema. Fíjese usted que Octavio Sandoval, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, señaló que la industria no aguantaba 72 horas más de bloqueo por los agricultores. Y que se levante en un término de 72 horas ese bloqueo. Eso es lo que esperamos, porque no aguantamos más, o sea, la industria no aguanta más, porque no es la solución de usar aduanas alternas, es solamente parcial. Con esto les doy el antecedente de todo lo que hemos estado viendo la última semana, para que tengan el contexto, y sobre ese contexto me puedan... Eso fue lo que dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial allá en Mexicali. Horacio Gómez, quien es el presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo en Baja California, habló sobre el tema de los bloqueos y el estado que guarda. El día de hoy se hizo la movilización, se levanta
se abre la puerta para que puedan transitar la ciudadanía, en este caso los transportistas, puedan entrar y salir. Ahorita lo que estamos haciendo es haciendo a un lado la maquinaria, buscando dónde la vamos a reubicar para hacer el campamento. Se va a hacer un plantón hacia un lado, ya no tapando las entradas, sino nomás en permanencia. ¿Por qué? Porque todos los compañeros así quedamos en acuerdo que mientras no tengamos la solución concreta de lo que estamos solicitando, ahí vamos a estar listos. En su momento, si se requiere volver a ir a la garita, pues bueno, ya se va a consensar con toda la gente, dependiendo de los resultados que nos den, como te repito, en las reuniones que vamos a tener con las autoridades de Conagua y las autoridades del Estado que están participando en las reuniones estas que tenemos los usuarios de agua del distrito 014. Bueno, esto comentó Horacio Gómez de los productores de trigo en Baja California. Pero mire, vamos a otra información. Pues buenas noticias han llegado a emprendedores de Tijuana, créditos con el Fondo Tijuana, que se entregaron a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Escuchemos al titular Pedro Montejo. A las 916 ciudadanas y ciudadanos beneficiados por el programa Impulso al Autoempleo, Emprende tu Futuro y Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa, quienes hoy reciben un crédito que representa un paso importante hacia su estabilidad y desarrollo económico. Hoy respaldamos el esfuerzo de 916 tijuanenses que con trabajo honesto buscan sacar adelante a sus familias. Este apoyo es para la gente que se levanta temprano, que lucha, que no se rinde y que busca estabilidad financiera. Por instrucción del alcalde, doctor Ismael Bonilla Ruiz, y su visión de construir una Tijuana más justa, más próspera y de oportunidades reales, hoy entregamos casi 47 millones de pesos. Este es el mayor monto invertido en lo que va de esta administración. Importante recordar que se dé cuenta. Bueno, esto dijo el titular de la dependencia. El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, también hizo referencia a la entrega de estos apoyos. Quiero mencionar que hoy entregamos 916 créditos que representan una inversión aproximada de 47 millones de pesos. Ya con esto alcanzamos una cifra de 107.220.000 pesos en financiamientos otorgados por este 25º ayuntamiento. O sea, hace poco más de un año que entramos a la administración, hemos entregado 107.220.000 pesos que se benefician 2.328 personas con su expediente bien realizado, todo bien argumentado, uno a uno, de hecho la entrega del recurso como debe ser, sin intermediarios, donde ustedes puedan hacer uso completo del recurso que hoy, del fondo que hoy se les está entregando. El mayor de los éxitos con este fondo que hoy se les entrega, deseo de corazón dos cosas. Deseo de corazón dos cosas. Que vendan todo lo que van a promocionar en su negocio, todo, que les vaya de maravilla. Y la segunda cosa que deseo es que nunca se enfermen. Creo que son de las cosas que hay que celebrar y ponderar de un gobierno cuando estimula a aquellos emprendedores, aquella gente que cree en las instituciones de gobierno y que hace una apuesta por salir adelante, y un gobierno que es receptivo y responde con este tipo de apoyos. Más de 900 personas los beneficiados en este paquete de fondos Tijuana. De verdad que eso hay que celebrarlo. Lo que no podemos celebrar es lo que está ocurriendo en Tijuana. Seguramente debe haber responsables, dependerá de la autoridad, de los ciudadanos, y la pregunta obligada es: ¿dónde están los regidores? ¿Dónde están los diputados que representan a Tijuana? Lo digo porque José Luis Jiménez, el director de Protección Civil, comenta acerca de los deslizamientos ahora en el cañón Emiliano Zapata, y esto se ha venido manifestando en diversos puntos de la ciudad, en Tijuana, por el tipo de suelo que tenemos. Pero algo que se resiste la autoridad, en mi opinión, a reconocer
es el serio problema de la infraestructura de agua caduca o las fugas constantes y permanentes que van dañando el subsuelo y que hoy a la gente la ha dejado sin patrimonio en algunos casos. Veamos esto. Como tal, una falla como tal, revisando el atlas de riesgo no tenemos ninguna falla geológica sobre esa zona, te digo, y es parte de la investigación, ver si con el tiempo fue un mal corte que se hizo y empezó a ceder con la cuestión del agua. O sea, en realidad aquí en Tijuana tenemos muchas zonas con cortes de 90 grados, muy malos cortes, y tienen años, 10, 15 años, pero se viene una fuga de agua, es mucho más fácil que se acelere y se venga para abajo. Te digo, hay que hacer bien esa parte de la investigación con las mismas gentes de ahí de la zona que nos digan cómo era el corte en realidad y la fuga de agua. Te digo, fue una fuga, más bien un movimiento que de un día para otro tuvo un aceleramiento muy rápido, se manifestó muy rápido. Ellos comentan que el día viernes estaba todo bien y el día sábado ya teníamos este movimiento y los daños estructurales severos en las viviendas. En esa parte jurídica, si pondrían alguna querella contra quien corresponda para ver el tema de los daños. Se supone, y en el método constructivo, todo el tema del viaducto de los pilares son para destruir todas las cargas. Y esas vibraciones como tal no deben de llegar hasta esa zona, te digo, pero se tendría que ser parte de los estudios que se tiene que hacer ahí en la zona. Bueno, esto comentó el titular de Protección Civil y dice José Luis Jiménez que el atlas de riesgo no indica que hay una falla geológica ahí, y sabemos que en muchos lugares no son fallas geológicas, que son fallas por el ser humano, por la negligencia y la indolencia de muchas situaciones. A mí, al menos en lo particular, no me convence cuando llega la autoridad y dice, es que hace 20 años que no se le invertía. Ponte a trabajar, resuelve el problema. O sea, siempre pateando el bote en reversa, siempre volteando hacia atrás, sobre todo porque hay muchos que fueron parte de administraciones del pasado con otros partidos políticos y hoy son morenistas y echan o tratan de echar la basura hacia atrás. Resuelvan, esa es la responsabilidad. Por eso aceptan un encargo. Los ciudadanos no queremos reparto de culpas, queremos soluciones. ¿Quién lo resuelve? No nos interesa, esa es la tarea, esa es la obligación, porque además hay que decirlo, no nos están haciendo ningún favor. Jesús García Castro, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, conocida como CEPS, dice que se pospone el megacorte de agua programado para diciembre de 600 colonias. Los trabajos que se vienen desarrollando en el acueducto Florido-Aguaje. Llevamos un avance del 85% de lo que se dijo al inicio de la obra, que estamos en tiempo y forma para concluir esta reparación el día 15 del presente mes. Hoy es 8 de diciembre, estamos considerando para el día 15 concluir los trabajos preparatorios. Lo que les queremos informar es que estaremos dejando pendiente la interconexión. ¿Qué es la interconexión? Es el momento en el que nosotros conectamos el nuevo tramo del acueducto. Este tramo es de 250 metros y lo que le queremos decir a la ciudadanía es que no vamos a hacer la interconexión hasta el mes de enero. Vamos a dejar pasar la Navidad y el Año Nuevo y después de Reyes estaríamos nosotros haciendo esta interconexión. ¿Por qué? Para evitar cualquier malestar ante la falta de suministro que estaríamos nosotros realizando por estas maniobras. A estas 600 colonias que ustedes tienen muy claro por qué estamos haciendo esta reparación de emergencia, es precisamente porque este acueducto tiene ya en esta parte, en estos 250 metros, tiene ya muy averiada la tubería y estaremos haciendo solo la interconexión pasando el día de los Reyes, que tendría que ser por ahí del día 7 de enero y que estamos hablando de un tiempo en donde nos quedaríamos sin suministro del orden de los 2 días y medio.
Es más o menos 50 horas lo que estamos considerando de hacer el cerrado del agua y la apertura de las válvulas y la recuperación. Bueno, pues ahí está, son casi 3 días, ya lo vivimos en Tijuana esa situación, 600 colonias sin agua, ya lo vivimos, es una verdadera locura. Sabe bien la autoridad que hacer eso en diciembre es un alto riesgo, ¿no? Pero imagínense cómo juega la autoridad, cómo juega, me da esa impresión, ¿no? Dejan que corra la cinta porque obviamente en su línea de tiempo cuando hacen la planeación dicen, en diciembre vamos a hacer el corte, en diciembre nadie hace nada, nadie, ¿no? Lo vemos en enero, nadie, mucho menos una reparación de esa magnitud y suspender el servicio a 600 colonias, pero dejan que corra la cinta. Y ya ayer salen las autoridades y dicen, bueno, ¿saben qué? No va a haber problema, o sea, la reparación se pospone. Uf, qué alivio, qué bueno, porque saben perfectamente lo que ello implica, pero hacernos sentir como que, bueno, nos están haciendo un favor, ya es una cuestión de interpretación. A lo mejor la autoridad está actuando de buena fe, pero recuerden, esa es la máxima que dicen que la burra no era arisca, ¿no? Christopher Till, el cónsul general de los Estados Unidos en Tijuana, habló del Centro de Educación de los Estados Unidos. ¿Qué va a significar para un estudiante prospectivo? Bueno, primero, Education USA va a ayudar a todos los interesados en encontrar programas, universidades, que sean públicas o privadas, en todo Estados Unidos. Segundo, existe también una orientación sobre cómo financiar estudios y también el centro de apoyo en proceso de aplicación, como mencioné, de visas. Entonces, un estudiante puede venir aquí en persona al centro en la UABC o también se puede conectar por Zoom y recibir servicios y información a la distancia. Y con ello se puede identificar cuál es mejor para este estudiante. Tal vez una escuela pública, como yo asistí para mi licenciatura en la Universidad de Arkansas, o una escuela privada, como asistí para mi maestría en George Washington University, en DC. Entonces tenemos 2 grandes aliados nuevos que vamos a contar aquí en UABC. Pero este centro de Education USA realmente es clave para desarrollar el talento que tenemos y vemos aquí en Cali Baja para el siglo XXI. Ese puente va a permitir una derrama de conocimiento que nos hará más competitivo con profesionistas mejor preparados para atraer más inversión, crear puestos de trabajo en ambos lados de la frontera. Bueno, esto comentó el cónsul general de los Estados Unidos en Tijuana. También hizo referencia de la gran demanda de solicitudes de visa y esto lo contextualiza pues en la celebración del Mundial. La demanda sigue muy fuerte. Este año fiscal que acaba de cerrar en octubre, tuvimos un número récord de citas, más de 300,000 citas aquí solo en Tijuana. Y obviamente hay mucha demanda para el año que viene. Lo bueno para la Copa Mundial, mucha gente que quiere ir y ver partidos en Los Ángeles, por ejemplo. Y hoy fue anuncio de varios partidos, tanto en México como en los Estados Unidos. Hay mucha gente que quiere ir a partidos en Los Ángeles, entonces sí vamos a recibir nuevos vicecónsules, número 1, para tener más citas el año que viene. Y vamos a abrir espacios para los que quieren visitar y ir a la Copa Mundial sobre todo. Lo que yo creo, lo más importante para la gente que van a pedir visa de turismo, por ejemplo, que es lo más común, es que hay que preguntar, los vicecónsules preguntan a dónde van, por cuánto tiempo, cuándo van a regresar y que cumplen con las leyes. Entonces quieren ver que los lazos a regresar a México son suficientes para mostrar. Esto fue lo que comentó el titular del Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana. Fue cuestionado sobre el tema de las visas que han retirado recientemente al alcalde de San Felipe, aquí en Baja California, pero vea usted cómo evadió el tema. ¿Cómo
se están haciendo esas evaluaciones y qué es lo que se ha estado trabajando también con las autoridades gubernamentales? Bueno, no voy a hablar de casos en particular sobre visas, pero la verdad, la visa es un privilegio, no es un derecho. Entonces, lo que esperamos es que los que sí tienen visas cumplen con las leyes de Estados Unidos y los que están aplicando para visas tienen que cumplir con los requisitos necesarios. Entonces, estamos trabajando muy bien con autoridades aquí del Estado, a nivel local también igual. Entonces, lo que siempre pedimos es mantener la seguridad y mantener las leyes claras para los que están utilizando la visa. Cuando dan los avisos de los retiros de visa, las personas afectadas mencionan que no se les informa el porqué y también luego se habla de que inician un proceso para volver a obtener ese documento. ¿Las autoridades estadounidenses no dan un informe, simplemente se hace el retiro o qué sucede en este intercambio de información? Bueno, otra vez no voy a hablar de casos en particular, pero en general nos damos algunas explicaciones, tanto como en la sección consular como CBP, con autoridades o personas que cruzan ahí la garita. Entonces, sí hay posibilidades para alguna gente pedir cita otra vez y tramitar, y si hay preguntas pueden explicar la situación, un visacónsul otra vez, pero sí sería un proceso de iniciar otra vez. También hace unos días compartieron un comunicado donde decían que estaban retirando visas a quienes tuvieran presunta involucramiento con crimen organizado, en el tráfico de personas, en el tráfico de drogas, que incluso es algo muy común en esta frontera con las mulas ciegas. ¿Tendrán algún estimado de cuántos de estos trámites o incidentes han tenido y también cuál sería como la situación con ellos? No, obviamente cualquier persona que está involucrado en tráfico de personas, tráfico de drogas, está cometiendo una infracción de la ley y no puede tener un visa. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué más? A ver, en el tema de la línea Sentry. Bueno, así están las declaraciones que ofreció Christopher Thiel, el cónsul general de los Estados Unidos aquí en Tijuana. Vamos a enlazarnos hasta Houston, Texas. En este momento le agradezco infinitamente a mi muy querido amigo, el doctor Enrique Chacón, un extraordinario científico, médico, un estudioso sin duda, médico pediatra, es infectólogo, es vacunólogo y de verdad es un tipo que se dedica a la investigación y está entregado a esto. Así es que le agradezco muchísimo al doctor Enrique Chacón que haya aceptado esta entrevista para la Agencia Fronteriza de Noticias y poder platicar un tema que nos atañe a todos. Obviamente tiene un impacto a nivel general en el país, pero Baja California en particular. Así es que le doy la bienvenida al doctor Enrique Chacón. Muchísimas gracias, muy buenos días y gracias por aceptar esta charla, mi querido doctor, para la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Ok, parece que se congeló por ahí la imagen. Ahí está. A ver, doctor, ¿nos escuchas, mi querido doctor? Horacio, un gusto saludarte. Creo que por error le piqué al botón equivocado, disculpe. Hey. Doctor, un gustazo tenerte aquí, qué generoso eres por compartirnos este tiempo, la verdad, tú dedicado a esto, te nos fuiste de aquí, te perdimos entre comillas en Tijuana y en Baja California, estabas en cuerpo y alma entregado a esto, comprendo las razones por las que te fuiste a Houston, le he compartido al público también que has publicado más de 100 artículos que tienen que ver con estos ensayos, estudios, estás desarrollando tu negocio que tiene que ver con la investigación en aquella parte de los Estados Unidos que te ha acogido muy bien donde quiera que has estado en el mundo y de verdad es un honor poder platicar contigo. Y antes de abrir, te dejaron saludos cuando supieron que estabas aquí. Dos personas que te conocen muy bien, el doctor Carlos Montoya, que dice que estuvo contigo en la universidad, él está en Hermosillo, y el doctor Jaime Valverde, que también dice, oye, a ver Horacio, no dejes pasar sin saludarnos al doctor Enrique Chacón, que la verdad yo creo que son tus fans por encima de esa amistad como lo soy yo. Gracias, doctor, ahora sí, bienvenido. Gracias, Horacio. Ante todo, yo te recuerdo con mucho afecto, cariño en los tiempos que has estado en Tijuana y que sigues ahora en Tijuana, así como en Sonora. Carlos es un compañero de la carrera de la universidad en Guadalajara. Él es sonorense, es muy amigo mío
y Jaime también sonorense, fuimos compañeros de la especialidad de pediatría, entonces les tengo un gran cariño a ambos. Y te agradezco mucho que me llames, y más con este tema tan serio que es el sarampión, ¿no? Doctor, primero, en el contexto de la ciudadanía en general, ¿qué es el sarampión? Sí, es muy importante eso. El sarampión es una enfermedad causada por un virus que se transmite de persona a persona y se puede considerar que es la enfermedad viral más contagiosa en términos generales. Una persona infectada con el sarampión puede infectar hasta 18 o 20 personas que no estén protegidas. Entonces, es una enfermedad sumamente contagiosa, afecta predominantemente a niños, pero puede infectar, como estamos viendo en este brote, a adultos, incluso adultos mayores no vacunados, o sea, no protegidos. La enfermedad se caracteriza por manchitas en la piel, mucha fiebre, inflamación de los ojos, de los oídos, y es una enfermedad que además de ser muy contagiosa, se complica mucho si no hay un tratamiento específico que mate al virus. Por lo tanto, el paciente que tiene sarampión, el manejo es de sostén, pero se puede complicar con neumonías graves, con encefalitis o inflamación del cerebro, entre otras complicaciones. ¿Esto se contagia, doctor, por vía aérea, con el contacto de objetos? Es por lo que nos dice, doctor, ¿es más contagioso todavía que el COVID? Se transmite, digamos, igual que el COVID, pero es muchísimo más contagioso. El COVID, por una persona infectada, puede infectar a 2 pasaditos, quizás 3, pero no pasa de 2 que no estén protegidos. El sarampión hasta 18, 20. O sea, es 10 veces más contagioso que el COVID. Esto es muy interesante porque escucho, doctor, la insistencia que no estén protegidos. Cuando hablamos de que no están protegidos, es decir, que no tienen el biológico o la vacuna, y esto hace vulnerable a esa población o a quienes no estamos vacunados contra el sarampión específicamente. Exactamente. Y para estar protegido necesitamos vacunar por lo menos al 95% de la población con 2 dosis de vacuna, porque es demasiado contagioso. El sarampión, después la tosferina, pero el sarampión principalmente es la enfermedad la cual requerimos de coberturas de vacunación muy altas. Si no vacunamos con 2 dosis al menos 95% de la población, vamos a tener el riesgo de brotes. Es cierto que apenas alcanzamos el 69% en México de vacunación. Digo, eso sería revelador y ver por qué estamos en esta situación o en este estado de cosas. ¿Es real que apenas se alcanzó esa cobertura? Las coberturas son muy malas. Miren, yo todavía tengo 2 puestos en México, a pesar de que estoy en Houston y trabajo para organizaciones internacionales. Tengo 2 puestos en Houston. Soy el presidente del Comité de Vacunas de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y además, curiosamente, soy miembro del Comité para Eliminación de Sarampión y Rubiola Congénita en México. Es un puesto honorario, no me pagan. Sí. Pero lo hago con muchísimo gusto porque yo adoro mi México. Entonces, en relación a tu pregunta, que es una pregunta excelente, tienes razón. Sin embargo, hay muchos Méxicos. Este brote de sarampión empezó en Chihuahua, como todos sabemos. De un caso de Texas pasó a Chihuahua, así que luego te cuento cómo está la historia de cómo se pasó el sarampión. Pero bueno, la situación de coberturas es que hay lugares en México que tienen cobertura de 80 y tantos % contra sarampión que siguen siendo bajas, porque ocupamos el 95%. Pero hay sitios en México, principalmente comunidades distantes, en la cual desafortunadamente es población indígena o nativa, que no llega a 60% de cobertura de sarampión. O sea, hay diferentes Méxicos. México con coberturas un poco mejores y Méxicos con coberturas terribles. Y se asocia con infraestructura económica del lugar. O sea, mientras más desolado esté el lugar, mientras menos infraestructura tenga, menos coberturas de vacunación tiene. Ahora bien, decías algo importante y creo, doctor, como si fuese un paréntesis que no lo es por el contexto. Yo te vi la primera vez abordar este tema con mucha antelación con mi muy querida amiga y excompañera Aranzazú Sánchez en Univisión San Diego.
Yo vi esa entrevista, hasta la bajé, la descargué, porque hablaste y quisiera que nos compartieras el origen de una comunidad menonita justamente en Texas y diste una explicación que me encantó de esta exención legal que hay en los Estados Unidos para este tipo de comunidades, pero también la condición que hay. Quisiera que nos hablaras un poquito entonces de cómo empieza este proceso del sarampión. Sí, es una muy buena pregunta. El sarampión empezó... Recuerden que tenemos un brote en Estados Unidos, en Canadá y en México. O sea, en todo lo que es Norteamérica hay un caso severo de sarampión. En Estados Unidos empezó en el oeste de Texas, cerquita de Nuevo México, en una comunidad menonita. Y resulta, y eso está confirmado porque lo he estado en las reuniones del Comité de Eliminación de Sarampión, que una comunidad menonita de Chihuahua, ahí cerca de Ciudad Cuauhtémoc, se contagió, fueron a Texas y se contagiaron con esa comunidad menonita de Texas. Ni la comunidad menonita de Chihuahua ni la de Texas se vacunan por sus costumbres religiosas. Pues estas personas regresaron de Texas a Chihuahua, posteriormente se enfermaron, otros estaban en vías de enfermarse y tuvieron contacto con, digamos, los mestizos, nosotros, que se infectaron de sarampión y muchos, al no estar vacunados de manera apropiada, se empezaron a enfermar, a diseminar el sarampión, y es donde vino lo peor. Pasó luego a la comunidad rarámuri o tarahumara, así como los indios mixtecos de Oaxaca que van a Chihuahua, llegaron a Chihuahua y esos tenían prácticamente 0 vacunas, no porque estén en contra de las vacunas, simplemente porque nadie los vacuna, y tenemos un brote espantoso que luego se fue diseminando por todos los estados del país, incluso Baja California. Entonces, pues es el problema, ¿no? Al tener bajas coberturas se crean susceptibles y venga. Esto es interesante y me obliga también a preguntarte, mi muy querido doctor, pregunta, esta baja cobertura en estos Méxicos que defines perfectamente bien, en estos Méxicos, hablando de nuestro país estrictamente, ¿a qué se ha debido, independientemente de lo que adolece cada región, independientemente de ello, porque antes me da la impresión que teníamos una mayor cobertura, pero ¿es realidad o es un mito de que no había vacunas porque se enfocó mucho al tema del COVID? ¿Es realidad o es un mito que ha permeado en la población la idea antivacunas con declaraciones de personajes como el secretario de Salud de los Estados Unidos, cuestionando el papel de las vacunas, haciendo señalamientos? ¿O es la ignorancia plena de la ciudadanía o es la falta de una política pública adecuada en materia de salud de los gobiernos para atender esta situación? ¿Qué es verdad y qué no lo es, doctor? Muy buena pregunta. México es distinto a Estados Unidos, a pesar de estar tan cercanos. En Estados Unidos los grupos antivacunas son muy grandes y tienen mucha influencia, al grado que, lo estamos viendo, que las autoridades mismas están haciendo dudar de las vacunas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Como decir que la vacuna de sarampión se hace autismo, algo que está completamente demostrado que no es cierto, que es mentira, por muchísimos estudios en vida real, pero en México no. En México, aun cuando sí hay gente antivacunas, las bajas coberturas de vacunación son 100% responsabilidad de las autoridades. El no tener coberturas apropiadas, principalmente en sitios que tienen infraestructura social y económica menor, eso ha generado este brote de sarampión. O sea, la causa número 1 de esto es el gobierno. Y lo debe de aceptar, porque no hay de otra. En México es muy raro. Yo, aparte de ser médico científico, durante un par de años coordiné el programa de vacunación en Tijuana, Rosarito y Tecate. 2 años me dediqué a vacunar a todos esos 3 municipios. Y yo rara vez me tocó ver a una persona siquiera que se negara a recibir la vacuna. La gente hace fila por irse a vacunar. Ahora, doctor, una pregunta. Dices algo bien importante y creo que para poder resolver un problema primero hay que reconocerlo. A mí me da mucho la impresión de que las autoridades de los diversos rubros, de los diversos órdenes de gobierno, son muy reactivas. Esa percepción me generó
cuando se detecta un brote de sarampión aquí en Mexicali, en el Valle de Mexicali, en un empaque, e inmediatamente se hace una campaña, bueno, se emprende una vacunación masiva, lo voy a entrecomillar, y ofrecen todo el menú y rosario de vacunas que tiene disponible, y digo, ¿y entonces antes qué se ha estado haciendo? O sea, porque de pronto vemos a la autoridad como desesperada, a la autoridad en materia de salud, y preocupada por el riesgo que hay, por lo que significa en un empaque, en las condiciones de hacinamiento en que vive la gente que está ahí, y reacciona simplemente a eso. ¿No eleva más el riesgo una situación de este tipo? Digo, ante un brote, tener una conducta reactiva es bueno, y la conducta reactiva, estoy siendo objetivo, la conducta reactiva ante los casos de sarampión ha sido buena. O sea, se han hecho lo que le llaman cercos epidemiológicos y vacunar a todas las manzanas, creo que son 40 manzanas, alrededor del caso, del primer caso, etcétera, ¿no? De hecho, yo como parte del Comité de Eliminación de Sarampión en México, efectivamente, durante la pandemia pasadito, hubo un brote mucho más pequeño de sarampión y se decidió acelerar el proceso de vacunación de sarampión. Normalmente es al año, de los 6 años, se decidió poner al año, y luego otra segunda dosis al año y medio, y luego otra vez a los 6 años, para tratar de acelerar que todo el mundo tuviera 2 dosis. Todo eso en papel, Horacio, fue muy bueno. El problema fue que en acción no. Entonces, lo que tú dices es muy bueno. La conducta reactiva que están llevando a cabo las autoridades sanitarias es buena, es muy buena. Pero ya sabemos que la vacunación funciona mejor para prevenir un brote que para atender el brote. Y por Dios santo, tenemos con vacuna de sarampión más de 70 años. Es de las vacunas en las cuales se ha demostrado la mayor seguridad y eficacia. De casi todas las que hay actualmente, es de las mejores. Y ya tuvimos un brote muy feo en el año 1989-90. Yo era residente del primer año de pediatría. Ahí el doctor Valverde te va a decir, yo estuve con Enrique ahí. O sea, nos tocó ver un montón de casos de sarampión. Nos tocó ver niños y adultos muertos de sarampión. 35 años después, vuelve a suceder. Y esto no tiene nada que ver con la pandemia, porque la pandemia ya pasó. Esto es un problema simplemente de falta de interés de tener unas buenas coberturas contra sarampión y los riesgos que esto conlleva y las consecuencias que estamos sufriendo. Es una responsabilidad 100% de las autoridades. Repito, las vacunas son mucho mejores para prevenir un brote que para atender. Doctor, me pongo yo en la idea de cuando era un chamaco. Yo me acuerdo que nos vacunaban, era como religión que te vacunaran, recuerdo, no había escapatoria, o sea, no había escapatoria y había una conciencia en el núcleo familiar y en los padres de familia, y las escuelas eran los mejores centros para vacunar, no nos escapábamos nadie. Pero tengo la idea de que nos vacunaban y jamás nos volvían a vacunar, quedábamos inmunizados. Y hoy veo que pues nos tenemos que vacunar todos, ¿es así? O quienes se pusieron en el pasado esa vacuna, ¿quedan inmunizados de manera permanente o ahorita se tiene que implementar esta vacuna para todos? Hay muchas maneras de verlo en base al año que naciste, pero desde el punto de vista práctico, pragmático, si tú no estás seguro que tienes 2 dosis de vacunas de sarampión, póntela. Okay. Así de fácil. Okay. Si estás seguro que tienes 2 dosis de vacunas de sarampión, no ocupas. Okay. En lo personal, yo no estaba seguro, yo me la puse aquella vez en el 89-90 y ya no requerí una nueva dosis, no me dio. Porque recuerdo que me fui a Vietnam durante un brote de sarampión en Vietnam, donde me invitó el gobierno vietnamita a que les ayudara a manejar un brote de sarampión. Y ya fue algo muy interesante, y diciendo, yo vengo de un brote en México y en Texas, los dos. Qué interesante, doctor. Ahora bien, si bien es cierto, en honor a la verdad, la autoridad tiene una gran responsabilidad y decía yo, hay que reconocer que hay un problema para poder resolverlo, pero también la corresponsabilidad, es decir,
Si los padres de familia o los abuelos tenemos esa conciencia, entrecomillado, ese ADN de las campañas de vacunación de antaño, creo que también debemos apostarle y buscar los centros de vacunación. Si sabemos, si somos testimonio viviente de que no nos pasaba nada, que quedábamos inmunizados, el compromiso de promover entre los hijos, entre los nietos, llevar a vacunar, creo que también nos hace falta eso. ¿No crees tú eso, doctor? Sí, tienes toda la razón. O sea, la responsabilidad es mayoritariamente más del 90% del gobierno, porque en México la vacunación es obligatoria. Si quieres ir a la escuela, es obligatoria. No es como en Estados Unidos que tú puedes decidir sí o sí no. O sea, en papel está muy bien, pero obviamente también los padres tienen que ser conscientes de este problema. Tienen que ser conscientes, y la sociedad. Es un problema combinado, pero en base a lo que he escuchado, incluso de gente de Mexicali, de Tijuana y de muchos lados del país, gente que trabaja en los centros de salud me han dicho, incluso durante el brote, que no tienen suficiente vacuna. Entonces, el hecho de que te digan que no tienen suficiente vacuna y te lo dicen, no lo puedo confirmar, pero me lo han dicho, pues ya te pone a pensar. Ahora, Horacio, si nosotros tenemos en México, ponte a pensar, tenemos cerca de 25,000 casos, de 5,000 casos de sarampión, cerca de 5,000 casos. No debería haber ninguno, 5,000. Han muerto ya cerca de 25 pacientes, la mayoría son niños pequeños, desnutridos. No fuera como para que cada estado también, y también la sociedad y las autoridades de cada estado, se pusieron las pilas y comprar mucha vacuna de sarampión y empezar a vacunar contra sarampión para tener esas coberturas del 95%. O sea, ¿cómo es posible que después de tantos meses con este brote tan fuerte de sarampión sigamos teniendo casos? Ya en Chihuahua casi no, ya lo controlaron, pero fuera de Chihuahua. Esto quiere decir que no estamos preparados, o sea, no se está comprando suficiente biológico y además no se está llevando a vacunar a esas personas. Ahora, dices algo interesante, doctor. En el caso de Chihuahua, que está controlado, pregunta, ¿eso se debió a una estrategia conjunta de los distintos órdenes de gobierno o fue una estrategia del gobierno de Chihuahua de comprar biológico, porque lo puede hacer, me imagino, el gobierno para proteger a su población? Porque eso puede ser, pues obviamente, un modelo de que los estados, y veo que en el IMSS Bienestar le están metiendo los estados porque les quitaron el recurso en algunos estados del país. Igual pueden hacerlo con el biológico, pero en el caso específicamente de Chihuahua, ¿a qué se debió ese control? ¿Fue a una cobertura de vacunación que tuvieron suficiente biológico? Bueno, de entrada a Chihuahua también hay muchos diferentes Chihuahuas. La comunidad rarámuri y los indígenas que llegan a trabajar a Chihuahua, que son nuestros hermanos, pues no estaban vacunados. No sé realmente si Chihuahua compró el biológico aparte de lo que le ofreció el gobierno federal, sería mentir, no lo sé. Lo que sí sé es que Chihuahua per se contribuyó mucho al control de sarampión en Chihuahua, que fueron casi la gran mayoría de los casos que tuvimos en México. Y lo sé porque incluso cuando presentamos tristemente lo que sucedió en México ante la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno del estado de Chihuahua, cosa que nunca se hace, habló del brote. No sé si me deben entender. Normalmente el gobierno mexicano es el que lo hace. Aquí el gobierno de Chihuahua lo hizo en nombre del gobierno de México, porque Chihuahua fue la mayoría de los casos. Entonces, yo sí sospecho que Chihuahua hizo una compra de biológico individual como estado. Aparte está facultado para hacerlo. He sabido de otros brotes, de otras enfermedades, donde los gobiernos estatales compran vacunas. Entonces, yo sí creo que lo haya hecho, pero no tengo la manera de comprobarlo. Sí, me parece muy interesante. Digo, ya desde el punto de vista periodístico, pues yo traigo a mi mente decir, es un gobierno panista el que está en Chihuahua
y me parece que sería un tanto cuanto disruptivo en su política pública en materia de salud. A ver, quiero proteger a la población, ¿qué hay que hacer? Comprar vacunas, porque por otro lado veo en el contexto nacional, en materia de programas sociales, la dispersión de recursos de casi $1 billón para programas sociales y que no se pueda destinar recursos para comprar vacunas suficientes, pues caramba, me parece de alto riesgo y es como volver al pasado en materia de salud por una situación que entre comillas se decía que estaba controlada y que éramos líderes, desmiénteme si estoy mal, doctor, a nivel mundial, inclusive por la erradicación de esto. Sí, México, bueno, el sarampión es muy difícil de erradicarse, es muy difícil, pero estamos hablando de eliminar. Tienes toda la razón. México a principios del 2000 no solamente era de los países con mejor cobertura de vacunas en Latinoamérica, sino el que tenía la mejor cartilla de vacunación. Poco más de 20 años después, México tiene de las peores cartillas de vacunación en Latinoamérica. O sea, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Colombia, tienen más vacunas gratis para la gente que México. Y además, que tenemos menos vacunas que esos países, y no estoy comparándolo con Estados Unidos o Suecia, no, con Latinoamérica, y además de tener menos vacunas, tenemos muy malas coberturas. Entonces, realmente estamos peor en cuestión de vacunas, estamos peor que hace más de 20 años. Doctor, sé que tienes muchos compromisos, yo agradezco robarte un poco de tu agenda, que nos apoyes, que nos ilustres. Recapitulando, nada más decirle al público cuáles son los síntomas para estar atentos en casa y alguna recomendación que quieras compartirnos aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Sí, Horacio, pues los síntomas son, es una persona, puede ser adulto, puede ser niño, que no tiene las 2 dosis de vacuna de sarampión, y que tiene mucha fiebre, mucho ataque al estado general, se siente muy mal, y luego aparece con manchitas en la carita, en el cuerpo, se le inflaman los ojitos, se pone la conjuntivitis, tos, y la persona realmente se siente mal. Si tiene esos síntomas, tiene que ir inmediatamente con el médico porque hay que descartar sarampión. Hay muchos otros virus y bacterias que pueden causar eso, pero ante el brote se tiene que sospechar sarampión para evitar mayor diseminación y contagio. Y la recomendación es, vacúnense todos, y tienen que tener cada quien 2 dosis de la vacuna. Si no están seguros de tener 2 dosis de la vacuna, pónganse otra. No le va a pasar nada si tiene 3, absolutamente nada. Doctor, quiero agradecerte infinitamente, decirte que nos sentimos muy orgullosos de ti, la verdad, quienes profesamos una relación, una amistad contigo, la verdad que es un orgullo muy grande saber que podemos contar con un tipo como tú que hable con esa claridad, basado, sustentado en la ciencia y en el ánimo de contribuir a la humanidad sin dejo político, sin ser tendencioso, simplemente cómo hacer conciencia y hablar con claridad lo que tenemos que hacer para mejorar la condición humana indiscutiblemente. Te mando un abrazo grande y mi gratitud, mi querido doctor. Horacio, te felicito. Para mí eres de las personas con mayor profesionalismo periodístico que he conocido, si no es que el más. Te felicito mucho y bien dices, yo no soy partidario de ningún partido político, soy simplemente objetivo. Estoy a tus órdenes, a ti, a tu audiencia, y te felicito mucho porque yo también te admiro. Gracias, mi querido amigo. Ahí te encargo mucho a Nelson y espero pronto poder degustar por acá unas artesanales. Cuídate. Oh, claro que sí. Bien, escuchó usted y vio a mi muy querido amigo, el doctor Enrique Chacón. De verdad, un científico a toda expresión. Debemos de estar muy orgullosos de él. Tiene responsabilidades a nivel internacional, como no tiene usted una idea. Y no le dije al doctor, siempre agradecido con él, porque fíjese, una de las veces que me dio COVID, él fue el que me atendió. Tuve el privilegio de que me atendiera el doctor. Y en esta búsqueda que había de los tratamientos para COVID, me dio ahí algún medicamento ya con la visión que traía de prospectiva para desinflamar no me acuerdo qué medicamento era, ¿no? Pero es interesante, algo de cortisona para evitar cualquier situación. Y obviamente el tratamiento que se daba, ¿no? Ya sabe usted. Él y el doctor Jaime Valverde, la verdad, eran mis doctores de cabecera con el COVID, y eso que no tuve síntomas graves, pero sí lo tuve ahí.
sí lo tuve. Así es que mi gratitud para el doctor, un abrazo grande para él, para el doctor Valverde, para el doctor Carlos Montoya, seres humanos extraordinarios. Dijo un amigo, también doctor, al que le mando un abrazo, Jorge Cortés Lawrence, director de cardiología del CIMA en Sonora, que para ser un buen médico se requiere ser un buen ser humano. Le agradezco infinitamente que nos haya acompañado. Soy Horacio Molina, le he revelado a usted la verdad de la noticia. Lo invito a que mañana nos encontremos de nuevo en este mismo espacio y a esta misma hora. Si usted maneja, hágalo con precaución y a la defensiva utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Abrazo grande.